Matemáticas 4. Reglas de correspondencia, relación y funciones. Para poder entender lo que es una regla de correspondencia, primero será necesario entender lo que es un conjunto. Se entiende por conjunto a una colección de objetos. Estos objetos pueden ser cosas, pueden ser colores, por ejemplo, pueden ser zapatos, pueden ser tipos de cereales, animales, etc. Pero algo muy importante es que ese conjunto también puede estar considerado por números. Los elementos de un conjunto son representados con letras minúsculas, mientras que los conjuntos son representados con letras mayúsculas. Una regla de correspondencia es la relación entre elementos que corresponden a distintos conjuntos. Por ejemplo, un conjunto de aves de presas pueden tener la relación con otro conjunto que tiene que ver con su peso, el peso de cada una de las aves de presa. Las relaciones se pueden expresar de varias maneras. Una de ellas es a través de una oración. Por ejemplo, la oración a cada número natural menor que 5 se le asocia su doble. Otra manera de expresar una relación es a través de una tabla. Por ejemplo, en la tabla se enumeran del lado izquierdo los valores que van del 1 al 4, que son los valores de los números reales menores a 5. Y del lado derecho se le asocia su doble respectivamente. Otra forma de expresarlos son a través de parejas ordenadas, donde del lado izquierdo, en la primera parte de la pareja, se expresa el conjunto que corresponde con los números naturales menores a 5 y en el lado derecho de cada pareja ordenada se expresa el doble de dicho número. Por otro lado, podemos expresar esto a través de una ecuación matemática. Una ecuación matemática que describa el doble del valor del primer conjunto sería y igual a 2x, donde x representa el conjunto de números naturales menores a 5 y y representa el doble de dichos valores. Por otro lado, podemos utilizar gráficas para representar a esa relación. Si se dan cuenta, la gráfica expresa en el eje de las X los valores que puede tomar el primer conjunto. Y el eje de las Y representa los valores que pueden tomar el segundo conjunto. Entonces, podemos encontrar varias formas de expresar una relación. Más adelante veremos qué otros tipos de relaciones existen y que serán de mucho interés para nosotros. En los conjuntos relacionados se pueden encontrar los siguientes términos. Por un lado está el dominio. El dominio justamente corresponde con aquel conjunto de valores de los primeros componentes de la pareja ordenada y se simbolizan con la letra D de dominio. En el dominio existen lo que se llaman argumentos. Cada argumento representa cada uno de los elementos del dominio D. Por ejemplo, en el esquema de la derecha podemos observar que 1 es un argumento del dominio D, 2 es otro argumento del dominio D, y así sucesivamente, ya que son los elementos del dominio. Por otro lado, tenemos el término de codominio o contradominio, que expresaremos con la letra mayúscula C. Y este representa el conjunto al que pertenecen los segundos componentes de la pareja ordenada. En el codominio o contradominio se encuentra lo que se llama rango, que es un subconjunto de elementos del mismo codominio, que son los elementos que están relacionados con los elementos del dominio. A cada uno de los elementos del codominio se le llama imagen. Y al conjunto de imágenes, pues se le llama rango del dominio. Por otro lado, tenemos el significado de función, que se simboliza con la letra F. Una función es una relación
tal que cada elemento del dominio está relacionada con uno y solo un elemento del codominio. Si f es una función con dominio A y codominio B, su representación es f A flecha B, que se lee como f va de A a B. En cuanto a la notación de una función, la imagen de un argumento x bajo una función f se denota como y igual a f de x. En este esquema podemos observar cómo los elementos del conjunto A, es decir, los argumentos 1, 2, 3, 4, 5, están relacionados con el conjunto B a través de la función f. En este ejemplo particular podemos observar que cada uno de los elementos del conjunto A, es decir, cada argumento, tiene su propia imagen, es decir, una sola imagen. Por ejemplo, el argumento 1 tiene la imagen 2, el argumento 2 tiene la imagen 5, el argumento 3 tiene la imagen 9, el argumento 4 tiene la imagen 12, el argumento 5 también tiene la imagen 9. Entonces hay una correspondencia entre ellos y hay un único camino. Además, podemos observar que esta regla de correspondencia, que en este caso se trata de una función porque cada argumento tiene su imagen correspondiente, pues nos dice que la función lo que hace es crear una imagen a partir del dominio. Y entonces el dominio, que es un conjunto de valores, en este caso podría ser valores reales, sí, podrían ser valores reales, arrojan una imagen a través de la función. Entonces f de 1 está representando la imagen de haber evaluado la función para un valor igual a 1 es igual a 2. La imagen que arroja la función cuando la evaluamos para x igual a 2 es igual a 5. La imagen que la función arroja para x igual a 3 es igual a 9. Entonces podemos decir que f de x es la imagen y, es el codominio. En este caso es el rango, porque hay un número limitado de elementos en el codominio. Y pues entonces tenemos nosotros únicamente para cada valor de x un valor de y. Entonces podemos tener los siguientes términos para comprender más a las funciones. La variable independiente, que la vamos a nombrar como x, estará representada por los valores de los elementos del dominio D, mientras que la variable dependiente, que simbolizaremos con la letra y, estará representada por los valores de los elementos del rango R. Esto es, la función de x, f de x, es igual a y, lo que indica que la función genera una imagen para cada argumento en el dominio. La función puede expresarse de forma explícita o implícita. ¿Qué significa que sea implícita o explícita? Bueno, que sea explícita significa que es expresada solo en términos de la variable independiente. Por ejemplo, la función y igual a 2x nos está diciendo que y está en términos de x a través del doble de esa variable independiente. Por otro lado, en vez de escribir la letra y, se puede poner f de x igual a 3x menos 4. F de x no representa una multiplicación entre la letra f y la letra x. Es el lenguaje de representación de la función. Por eso decimos que se lee f de x. Es decir, si yo evalúo los valores de x en esta función, yo voy a obtener la imagen correspondiente. F de x es igual a 3x menos 4. Es decir, está triplicando el valor de los elementos del dominio y restándoles 4. La forma implícita en la que se puede expresar una función, pues es aquella
en la que no está expresada solo en términos de la variable independiente. Ejemplos de ello es 2x más y igual a 4. Si se dan cuenta, en esta ecuación, ya no función, nosotros podemos percatarnos que y no está en términos de x. Es necesario entonces despejar. Lo mismo sucede con el siguiente ejemplo. 3x por y menos 2x es igual a 5. Si se dan cuenta, no se distingue entre la variable dependiente e independiente. Por lo tanto, habrá que despejar y dejar una variable en términos de otra para poder hacer una función.